Muy bien, ya estamos grabando. Padre Eterno, te damos gracias entonces una vez más por estar compartiendo una para allá, pero en esta ocasión vamos a compartir dos para allá. Vamos a compartir la para allá 22 y 23. Casualmente, los últimos capítulos, ¿sí? Del libro del Éxodo. Hoy día vamos a compartir junto a la señora Ana estas hermosas para allá. Le damos la bienvenida a todos aquellos que van a estar viendo esta hermosa enseñanza, a todo el equipo de Mis Hijos Creciendo en Emuná, también. Saludamos a todos los niños y las familias que van a estar viendo a través de YouTube, inclusive a través de Facebook, ¿sí? Y les dejamos una bendición muy grande y especial de nuestro eterno Adonai sobre sus vidas. Señor Ana, ¿cómo está usted? Hola Darío, qué gusto, qué alegría compartir nuevamente esta parashat, esta enseñanza, y como vos dijiste, bienvenidos a todos nuestros amiguitos y nuestras amiguitas que nos están viendo, que nos están escuchando, y bueno, felices nosotros de estar con todos ustedes. Como recién decía Darío, esta semana vamos a estudiar dos parashat juntas, ¿sí? La primera es la parashat número 22, que se llama Vayaquel, y el significado es convocó. Y la segunda se llama Pekudei, que significa recuento. ¿Dónde las vamos a encontrar? ¿En dónde? ¿En qué parte de la Torá la encontramos? En el libro de Éxodo, el capítulo 35, hasta el capítulo 40 y el versículo 38. Les recordamos que es muy importante que ustedes lean la palabra, que ustedes vayan y lean la Torá, ¿sí? A medida que nosotros se las vamos explicando, ustedes también la pueden ir leyendo, pero después solitos en casa también pueden leerla, y eso es pero muy importante, ¿sí? Muy bien, ¿te parece que comenzamos, Darío? Así Vamos a es, señor hacer, Ana. muy bien, vamos a hacer como una pequeña introducción, así nuestros amiguitos se ubican un poquito en el contexto de estas parashat, ¿sí? Como ya veníamos estudiando en las parashat anteriores, Moisés pasó mucho tiempo en el monte, y allí el Eterno le dice y le muestra el diseño de cómo tenía que ser el tabernáculo, cómo tenía que ser la ropa de los sacerdotes. Eso sucedió cuando Moisés estaba en el monte, pero recordemos que la parashat anterior, Moisés ya había descendido del monte, ya estaba con el pueblo, ¿sí? Y así como nosotros en las parashat anteriores les contamos a ustedes todo lo que el Eterno le iba diciendo a Moisés en el monte, ahora Moisés en estas parashat le cuenta al pueblo todo lo que el Eterno le había dicho él estando allí con él. Así que con mucha alegría comenzamos así el relato de la parashat número 22. Muchas gracias, señor Ana, por esa hermosa introducción. Bueno, chicos, familia, como dijo la señora Ana, Moisés recibió absolutamente todo. Ahora vamos a ver de qué se trató todo esto. En los últimos capítulos de Éxodo, vamos a ver un poquito cómo el Señor hace un poco de remembranza. Está empezando a recordarle a Moisés todo lo que debían hacer, ¿sí? Así que, ¿qué fue lo que marcó el Eterno como primera medida en el capítulo 35, 1 y 2, ¿sí? El Shabbat. No nos olvidemos que el Eterno descansó en el séptimo día de la creación, ¿sí? Y para ello dispuso, mejor palabra, ¿sí? Que el día sábado sería día de descanso. Y para ello él dijo, en ese día, ¿qué vamos a hacer? El Shabbat es una señal del Eterno. ¿Para quién? Del Eterno y su pueblo, ¿sí?
Todos los que somos hijos de Dios, hijos del Eterno, nos consideramos y somos, sí, sus hijos. Así que valga la redundancia, ¿no es cierto? El Shabbat entonces es la señal entre el Eterno y su pueblo. Precisamente la importancia del Shabbat fue que el enemigo, ¿sí? El enemigo cambió, ¿sí? El Shabbat por otro día, ¿sí? Para que perdiera la señal el Señor sobre nosotros, o lo que es peor aún, nosotros sobre el Señor, ¿sí? Sea una pérdida de satisfacción. Entonces, el plan del enemigo estaba dando mucho resultado, pero casualmente, en estos tiempos, el Señor está llamando a sus hijos para que retornen a lo que Él pidió. El Shabbat es el punto de partida, ¿sí?, para el regreso a la casa del Padre. Tenemos que ubicarnos. El Shabbat también será el pueblo de Israel. De los demás pueblos del mundo, el Shabbat confirma con nuestra obediencia que el Creador es Elohim de Israel. Vale la pena aclarar que es casualmente el Señor separa el Shabbat, ¿sí?, para el pueblo de Israel del resto de los demás pueblos, ¿sí? El Shabbat será llamado delicia, no día de cargas y culpas. Tenemos que marcarlo bien, chicos, ¿sí? Eso es importante. Para nosotros el Shabbat tiene que ser un día de alegría, de gozo, ¿sí? Para disfrutar en familia y, ¿por qué no, también entre hermanos, ¿sí? Esto es muy importante. Marquemos esa diferencia para que estemos junto a mamá, con papá, con los hermanos. Tenemos charlas, reunidos en familia y ahí vamos a estar. Si ustedes se fijan bien, aquí en esta hermosa lámina, vamos a ver que en el capítulo 35 lo primero es el reglamento del día del reposo. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Dice que el Señor llama, ¿sí?, al Shabbat la delicia. Y nosotros nos subimos a ese hermoso tren, al tren de la delicia del Padre, el Eterno. Esa es una importante obediencia que todo el pueblo, que todos nosotros, sus hijos, debemos acatar, sujetarnos y marchar junto a Él. Muy bien. Después vimos que el Señor también le dijo a Moisés de la ofrenda para el tabernáculo. ¿Qué había dispuesto? Había dispuesto que todo el pueblo, ¿sí?, debía ofrendar, debía dar. ¿Cómo debía dar? No de mala gana, debía dar de corazón, debía dar con un corazón dispuesto, ¿sí? ¿Para qué? Para empezar a ver cómo se iba a levantar el tabernáculo del Padre. Para eso el Eterno, nuestro Padre, necesitaba la ayuda de todo el pueblo, ¿sí? De esos corazones dispuestos, de esos corazones generosos, ¿sí?, con mucho amor a dar, ¿sí? Y lo primero que el Padre había pedido era oro, plata y bronce. Había pedido tela azul, tela púrpura, tela escarlata, lino fino torcido, aceite para la iluminación, madera de acacia, pieles de tejón, piel de carnero rojo, pelo de cabra, especias para aceite de unción, especias de incienso, piedras de onis, piedra de engaste. El Eterno había pedido todo, pero un toque particular. No debía hacerse como yo quería, como él quería o como ellos querían. Debía hacerse como el Eterno lo pidió. Así que acá había que dar todo de corazón. Ahora bien, pasamos al otro punto, ¿sí? ¿Cuáles eran las instrucciones para la construcción del tabernáculo, para la obra del tabernáculo? Dice que todo sabio que había en el pueblo del Eterno debía disponer su corazón, sí, sabio de corazón. Uno que es oidor de la palabra, uno que escucha la palabra atentamente, uno que guarda su palabra, o sea, su Torah, ¿sí? Un ejemplo muy común en esto era el rey Salomón, quien pidió tener un corazón entendido y de manera oportuna, con mucha sabiduría, él dispuso su corazón para entender, para seguir al Eterno. Eso era un corazón muy dispuesto, ¿sí? Todo aquel que fuera a dar, lo tenía que dar de corazón. Muy bien, los aportes de esas donaciones. Vinieron hombres como mujeres también
de todos lados de su pueblo, voluntariosos de corazón. Trajeron cadenas, zarcillos, ¿sí? Anillos, brazaletes, de todo trajeron para darle al Padre. Todo lo que el Padre pidió, todo el pueblo lo traía, ¿sí? Y ahí había todos dadores alegres, muy contentos. Sí, además, todas las mujeres también sabias de corazón. Ustedes saben, sabias de corazón o sabios de corazón. Ya vamos a ver un poquito más adelante otro temita de sabios de corazón. Esas personas sabias de corazón era porque se instruían en la palabra, en la Torá, pero el Señor aparte los ungía y les daba la sabiduría acá adentro, ¿sí? Ellos eran inteligentes porque el Señor veía el corazón de ellos y los disponía a trabajar para Él, ¿sí? Entonces, esa gente, esas mujeres de corazón, ¿sí? De mucho corazón, era que estaban dispuestos a decir, yo lo hago, no, no importa, yo no quiero cobrar nada, yo quiero ayudar, yo quiero estar en lo que el Eterno pide. Y esa gente, esas mujeres trabajaban para eso, ¿sí? Hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado de color azul, de color púrpura, de color carmesí o también de lino fino. Era algo muy hermoso. Todas las mujeres donaban de su corazón lo que ellas sabían hacer, inclusive lo que ellas tenían. Como así también los hombres, ¿sí? Había hombres, había príncipes que trajeron piedras de onis y demás, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, notemos algo. De nuevo aquí se nota que colaboraban en la construcción del tabernáculo también, pero eran personas sabias, sabiduría de corazón, corazón voluntarioso. Y ellos disponían, ¿sí? Algo que todos tenían. A eso se le llama un común denominador. Un común denominador era que todos pensaban iguales. Ese grupo de personas pensaban iguales, ¿sí? Ese grupo de personas tenían lo mismo, ¿sí? Que tenían sabiduría de corazón y generosidad. Ellos daban y no les importaba cuánto. Ellos daban, de su tiempo, de su trabajo y de lo que tenían también. Eso es tan, pero tan, pero tan bello así. Eso es que el pueblo traía la ofrenda y también, algo muy importante, ¿sí? Vamos a ver ese llamado en el capítulo 36, ¿sí? Ya pasamos al capítulo 36, ¿sí? Había un llamado ahí, había un llamado para dos personas, dos hombres, en este caso dos hombres. Estos dos hombres eran Bezalel y Aholiab. Pero Bezalel significa en la sombra o bajo la protección de ¿quién? De Yod-Heh-Vav-Hei. Sí, qué hermoso, ¿no? Y también de Aholiab, que significa en la tienda del Padre. Así que juntos, ¿sí? Los nombres significa bajo la protección de Yod-Heh-Vav-Hei en la tienda del Padre. Qué unión que había ahí entre estos dos hombres, qué buenos hermanos, trabajando juntos y con la unción del Eterno sobre sus vidas para ese trabajo. O sea que el Eterno los llamó, les dijo, hola chicos, ustedes sí, de Salel y Aholiab, quiero que trabajen para mí. Y ellos no dijeron que no, ellos dijeron que sí, y lo hicieron de corazón. ¿Y qué hizo el Eterno? Los ungió con sabiduría. O sea que si los llamó, les dio sabiduría para que pudieran hacer el trabajo. Eso es hermoso, muy hermoso. Muy bien. Vemos también que Moisés suspende la ofrenda del pueblo. ¿Por qué? Era tanta la cantidad que el pueblo traía, que había gente que le dice a Moisés, le dice, Señor, están trayendo de más, ya sobra la cantidad. Fíjense chicos, qué corazones que había en el pueblo. Y esto para mí también, ¿sí? No es para ustedes, esto es para mí también. Para mí también me sirve. O sea, ellos donaban, ellos daban, pero mucho. ¿Cómo habrán dado que sobraba tanto que Moisés, ¿qué hizo? Le pidió al pueblo que por favor no dieran más nada, que ya era suficiente, que ya estaba re bien. Entonces separó esa ofrenda. Muy, muy, muy espectacular. Muy bello la actitud de ellos. Ese pueblo hermoso al cual yo pertenezco. Yo quiero estar y yo estoy, ¿sí? Dentro de los hijos del Padre Eterno. Muy bien. Vamos a pasar
ahora, ¿sí?, a la construcción, ¿sí?, o sería el mobiliario del tabernáculo, en el capítulo 37. Vamos a ir viendo qué es lo que nos dice el Eterno. Ahí tengamos en cuenta esto. Normalmente muchas cosas se construyen, ¿sí?, de afuera hacia adentro, ¿sí? Una casa, ¿cómo se construye? La construimos todas por fuera para después ponerle las cosas adentro. Pero en el Eterno no fue así. Primero se construyeron las cosas de adentro, ¿sí?, y luego las de afuera. Así hace el Señor con nosotros. Él trabaja en nuestro corazón y después trabaja lo de afuera, ¿sí? Es muy bello cómo trabaja el Eterno. Es hermoso, muy, muy hermoso. Gracias, Padre Eterno. Entonces, ¿qué sucede? Dice, recordemos que el Eterno ordenó construir el tabernáculo, de adentro hacia afuera. Así el Todopoderoso trabaja en nuestras vidas, de adentro hacia afuera. Lo primero que cambia es nuestro corazón, ¿sí? Cabeza y acá adentro también. El arca representa nuestro corazón. El arca contenía los 10 mandamientos. El Eterno coloca su Torá en nuestros corazones. Sí, la Torá. Lo primero que debemos tener bien en claro es aprendernos la Torá. Shabbat en Shabbat vamos introduciendo en nuestro corazón, ¿sí?, eso, la enseñanza, ¿sí?, de la Torá. Vamos aprendiendo aquí adentro para después ir aplicando la obra. El Eterno nos va enseñando de Shabbat en Shabbat, por eso es muy importante el Shabbat, por eso hay que respetarlo, honrarlo, chicos, hay que honrarlo. Tenemos que ir en el Shabbat, cuando vamos a estar reunidos en la presencia del Padre, bien bañaditos, bien cambiaditos, bonitos, bonitos, porque así nos quiere el Padre. Él nos llama, ¿sí? Y después Él nos va instruyendo. Y nosotros, en algún momento, vamos a empezar a enseñar lo que el Eterno nos enseñó a nosotros. Muy bien, eso es increíble. El Eterno, ¿sí?, nos da todo esto. No nos olvidemos, ¿sí? ¿Qué hizo? Los implementos de la mesa, la fabricación del candelero, ¿sí?, la menorá sería. Yeshua mismo es el candelero. Yeshua es la luz. Él representa la luz. Él dice bien claro, ¿sí?, Él nos enseña en Juan que Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Es algo muy bonito. Después también está la fabricación del altar, del incienso. El incienso era para el Todopoderoso. Simboliza las oraciones de sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Nosotros. Nosotros somos sus santos. Nosotros tenemos que orar, clamar, ¿sí?, a Él. Dice, Salmo 141, 2, dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Sí? Muchas veces nosotros, en la mayoría de las veces, tenemos que levantar los brazos hacia el Eterno. Estamos alabándolo a Él, estamos clamando, estamos orando. Esta es la hermosa enseñanza que nos deja la Parashá 22. Esta es la remembranza, estamos recordando lo que vimos en la Parashá anterior y en las anteriores también. La obediencia primero, ¿sí? Así como tenemos que obedecer al Padre, también obedecemos a nuestro papá y a nuestra mamá de la tierra. La obediencia. Si mamá o papá te dicen, hijo, hace tal cosa, hagámoslo como ellos lo piden. No seamos desobedientes. Esto es para mí también, chicos, ¿sí? Esto es para mí también. Tenemos que ser obedientes, ¿sí? Nosotros también, los adultos, nos equivocamos a veces. Entonces aprendemos todos juntos. Y las para allá son para ustedes y para nosotros. O para nosotros y para ustedes. El Señor les bendiga. Vamos a la para allá 23 que señora Ana nos vas a estar compartiendo. Así es, Darío. Vamos a continuar entonces un poquito con lo que vos ya venías diciendo, porque continúa en el capítulo 38 contándonos, ¿sí?, que también se hizo el altar del holocausto, que se hizo la fuente de bronce, todas esas cosas, como vos ya muy bien explicaste,
fueron hechas primero, desde adentro hacia afuera. Muy bien. Y en la fuente de bronce, la palabra también nos dice en 2 de Corintios 3:18, que nosotros también, dice que con la cara descubierta, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, y al contemplar su gloria, nosotros también somos transformados. Muy bien, y la parashat número 23, vamos a recordar que se llama Pekudei y significa recuento. ¿Por qué se llama así? Porque nos cuenta que Moisés, con toda la gente que lo ayudaba, como vos ya nombraste a estas 2 personas que estaban a cargo, ¿sí?, de esta construcción, y tantas mujeres y tantos hombres que ayudaron para hacerla, también dice que ellos contaron, ¿sí?, hicieron un recuento de todos los elementos que ellos tenían, del oro, de la plata, del bronce, de las telas. ¿Por qué hicieron un recuento? Porque ellos trabajaban de manera muy ordenada, ¿sí? Y el trabajar de manera muy ordenada hacía que no se desperdiciara nada. Ellos sabían cuánto oro necesitaban y cuánto oro tenían, cuánto bronce necesitaban y cuánto bronce tenían. Y así con cada uno de los elementos que el pueblo ofrendó. Así nosotros también, cuando nosotros trabajamos y hacemos cosas bajo el diseño de Dios, nosotros también tenemos que ser ordenados. Cuando nosotros somos ordenados, nosotros podemos tener muy buenos resultados de aquello que hacemos. De la misma manera que Moisés y todas esas personas tuvieron un resultado excelente en la construcción de ese tabernáculo. Muy bien. También vamos a ver en el capítulo 39 la vestidura de los sacerdotes. Este es un tema que ya nosotros hemos compartido y hemos aprendido, ¿sí? Cómo estaba formado, cómo lo hicieron, cómo se vestían, ¿sí? Tanto el sacerdote como el sumo sacerdote. Recuerden que el sacerdote tenía las primeras 4 prendas que iban abajo y el sumo sacerdote vestía 4 prendas más, que son estas que estamos viendo ahora en esta imagen, ¿sí? Miren, qué hermoso, la túnica de lino, ¿sí? Y el cinto. Después, por ejemplo, debajo de esa túnica iban los pantaloncillos, que también eran de lino y todo blanco, ¿sí? Muy bien, después también tenían la mitra o ese turbante, y después el sumo sacerdote se vestía con el éfod o con el manto del éfod, el éfod, del pectoral, que tenían significados preciosos que nosotros ya compartimos. ¿Se acuerdan que tenían la diadema, sí, en la frente, que significaba la santidad al Eterno? Tenía escrito en su frente santidad al Eterno. Y es todo esto que Dios ya había dado a Moisés, ahora lo llevan a cabo. Ahora personas, decía Dios, llenas de sabiduría y de inteligencia, iban a poner mano a la obra para realizar todas estas vestimentas, que todas tienen su significado, ¿sí? Significan la santidad, ¿sí? El manto del éfod recuerda la cercanía a Dios, porque están escritos los nombres de las tribus. Entonces esos nombres, las tribus, el sacerdote o el sumo sacerdote, cuando entraba a la presencia de Dios, los llevaba en su corazón y también los llevaba en sus hombros. Y esa mitra, que era de lino, también representaba la gracia delante de Dios. Miren qué precioso. Todo esto es lo que ahora ellos estaban haciendo, ¿sí? Bueno, y una vez que hicieron todo esto, que llevó mucho tiempo fabricarlo, la obra por fin estuvo terminada, ¿sí? La obra del tabernáculo estuvo terminada. ¡Qué hermoso! Y dice que Moisés fue el encargado de examinar toda esa obra. Él la examinó para ver que no faltara nada, que todo estuviera muy, muy bien, ¿sí? Y él se encargó de algo muy importante, de que todo estuviera hecho tal cual lo había dicho o lo había ordenado el Eterno, ¿sí? Y así se hizo, por eso todo quedó tan, pero tan bien. ¿Y por qué eran tan bendecidos? Porque la bendición siempre viene por la obediencia. Y Moisés y todo el pueblo que trabajó en esta construcción
obedecieron al Eterno. Muy bien, en el capítulo 40 y en el último que vamos a ver, vemos el Mishkan o el tabernáculo, ¿sí? Y ¿saben qué hermoso? Como decía Darío ya que se comenzó a construir de adentro hacia afuera. Vamos a verlo, miren qué bonito, acá tenemos las imágenes. Y para cerrar y a modo de resumen podemos decir que en el atrio era ese patio, el atrio era la entrada, ¿sí? a ese tabernáculo. Y en ese tabernáculo, en ese atrio, en ese patio, había luz del sol, había luz solar, ¿sí? Y era el camino de entrada. Y encontrábamos ahí el altar del sacrificio y la fuente donde se lavaba, ¿sí? Luego, de ahí en más, ya se ingresaba al lugar santo. Y acá la luz ya no era el sol, aquí la luz era la menorá, que era la luz que representaba a Yeshua, ¿sí? Era la verdad que nos hace libres, ¿sí? Era esa luz, esa verdad. También encontrábamos el altar del incienso y la mesita de los panes. Y por último, se ingresaba a través de esa cortina, ¿sí? De ese velo que cubría, se podía ingresar al lugar santísimo, donde ahí reposaba la gloria de Dios, que es la que nos da la vida, y encontramos también ahí el arca del pacto. Entonces, todo este recorrido que hicimos ahora es el resumen de tanto tiempo que llevó la revelación a Moisés de cómo tenía que hacerlo, luego Moisés se lo explica al pueblo y el pueblo lleva adelante esta obra maravillosa. ¿Y saben qué? Miren ahí, hay un resplandor precioso sobre el tabernáculo porque se comenzó a manifestar, ¿sí? La divinidad sobre ese tabernáculo. Es todo eso, sin Dios, no significa mucho, ¿verdad? Pero ¿saben por qué era tan importante que pero todo se hiciera conforme al diseño, conforme a como Dios lo había planeado? Porque todo lo que se hizo, aún fíjense el nombre de las personas encargadas, tenía que ver con el Eterno. Todo, hasta los colores que se usaron, es figura de Yeshua, es figura de Yod-Heh-Vav-Heh. Todo lo que sucede, todo lo que había ahí no era casualidad. Imagínense que Moisés hubiera dicho, bueno, pero le voy a cambiar una cosita porque a mí me gusta más otro color, o me gusta más que todo sea de oro y no madera. No hubiese estado cumpliendo y el propósito tampoco se hubiera cumplido. Qué enseñanza tan maravillosa que tenemos nosotros acá. Porque dice que la nube, dice que cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Eterno llenó el tabernáculo. Si no se hubiera hecho, si algo no se hubiera hecho conforme a Dios lo había dicho, seguramente la gloria de Dios no hubiese descendido y la gente se hubiese perdido de la bendición de su presencia. Miren, para cerrar esta parashá, la enseñanza que tenemos acá es maravillosa. Porque así entonces, como Dios le mostró el diseño, así tal cual, idéntico lo hicieron. ¿Y saben qué? Nosotros también. ¿Saben que cuando Dios nos crea, ¿sí? Él decide que nosotros vengamos a vivir a este mundo, Él con nosotros también crea un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Cuando ustedes nacieron, con ustedes nació un propósito de vida. Y ese propósito de vida está diseñado, ¿sí? Conforme a como Dios quiso hacerlo. Saben, si nosotros no nos llenamos de la comunión de Dios y no recibimos esa sabiduría para poder hacer y vivir en esta vida, para cumplir ese propósito o conforme a ese propósito, corremos el riesgo de arruinar ese propósito y que ese propósito de Dios en nuestra vida no se cumpla. ¿Sí? Tenemos mucho para perder, muchas veces por no escuchar el diseño de Dios. Así que, amiguitos hermosos, esta enseñanza tiene que quedar grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones, ¿sí? De que seamos cuidadosos,
Que Dios nos llene de sabiduría, nos llene de conocimiento, que nosotros tengamos un corazón oyente, un corazón entendido para que nuestra vida tenga el propósito que Dios diseñó y no otro propósito de vida. ¿Para qué? Para que cumplamos con la voluntad de Dios, para que seamos llenos de bendición, para que su gloria también se manifieste en nuestra vida, así como se manifestaba en el tabernáculo. Qué enseñanza preciosa. Y ¿saben qué? Nosotros ahora con Darío nos ponemos de acuerdo y queremos bendecirlo. Nosotros los bendecimos a ustedes y bendecimos a su familia. Nosotros proclamamos esta palabra sobre su vida y proclamamos que toda esta palabra se cumpla en ustedes y que se activa en ustedes, por muy pequeñitos que sean, no importa, mejor se activa en ustedes esta sabiduría de Dios y proclamamos que ustedes serán personas que van a cumplir con el propósito eterno de Dios, que ustedes cumplirán en sus vidas ese diseño de vida que Dios tiene para ustedes. Así que lo declaramos en el nombre de Yeshua. En sus vidas así será. Amén y amén. Y así llegamos al Amén. final de esta nueva parashá. Felices, Darío, ¿verdad? Realmente, señor Ana, realmente le damos gracias al Eterno porque hemos compartido una hermosa parashá y bueno, obviamente no termina aquí, nos vamos a estar encontrando seguramente en el próximo Shabbat, que va a ser el sábado a las 13:30. Perdón, vamos a aclararlo, no es el próximo Shabbat, es el Shabbat que va a ser festejado el día este sábado a las 13:30. Yo no tengo en cuenta la fecha, así que no la puedo dar, pero a las 13:30 hora Ecuador, ¿sí? Nos vamos a estar viendo seguramente, pero no nos vamos a despedir sin escuchar el sonido del shofar, ¿sí? Para el Eterno, ¿sí? Para el Eterno. Así que un segundito del sonido del shofar y vamos a ver, el Padre nos habla a través de él. Gracias, Padre Eterno, por este momento. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Y te damos gracias por haber podido estar en la presencia del Eterno, transmitiendo el mensaje que Él quiere que transmitamos. Te damos gracias a todo el equipo, le damos gracias a Analía también. Bueno, bendecimos a todos los chicos, a todas las familias, a todos los niños que van a estar mirando esta hermosa transmisión. Los dejamos a todos con el shalom de Adonai sobre sus vidas, ¿no es cierto, Anita? Claro que sí. Un gran cariño para todos. Recuerden que les amamos y los esperamos, como dijo Darío, el sábado y también el próximo miércoles con la nueva parashá. Un beso inmenso para todos. Chao, chao. Chao, chao. Muy bien, listo, ya se terminó, corté la grabación. Bien, estoy leyendo